Mis hermanos, el día de hoy arrancamos con la serie expositiva de Primera de Corintios. Quiero animarle a que siempre esté muy atento, porque esta carta nos da no solo normas, sino principios. Yo me río, hermanos, porque de verdad tiene todo que ver con nosotros, con la iglesia hoy. Así que yo quiero animarle a que busque. Yo me esforzaré por aplicar todo el texto en la gracia de Dios para que podamos identificarnos con él. Pero quiero animarle a que, añadido a lo que yo pueda compartir, usted pueda reflexionar sobre su vida. El sermón de hoy se titula "A los que invocan el nombre de Cristo", hablando específicamente del destinatario de la carta. En este momento nos encontramos delante de una epístola, de una carta, un documento ocasional. ¿Qué es un documento ocasional? Es un documento que se escribió producto de una serie de situaciones que se estaban dando con la iglesia de Corinto. La carta es una respuesta a lo que está pasando. En una forma literaria de discurso y con un lenguaje normativo que usted se dirá, ¿y eso qué significa? Eso significa que nos provee a nosotros normas e instrucciones específicas de cómo debe conducirse la iglesia en medio de un mundo caído. Las normas son específicas y son muy claras. Quiero arrancar con ustedes confesándome yo. Hermanos, hay algo triste para mí, y esto quiero tratar con esto de ilustrar un poquito lo que podía hacer Corinto. Si hay algo triste para mí, es que yo necesite algo y que yo le pregunte a alguien, fulano, ¿dónde consigo yo esto? Y me dice el hermano, el fulano, la persona, David, eso se consigue solo en San José Centro. Y hermano, para mí eso es triste. A mí no me gusta ir a hacer compras a San José Centro. A mí no me gusta, pero hay gente que le encanta. Y yo digo, bueno, también les faltan tuercas. No, mentira. Hay gente que le gusta. Tengo personas muy cercanas a mí que dicen, a mí me encanta caminar por San José Centro. A mí me gusta andar viendo las tiendas y haciendo mandados y compras. Hermano, para mí no hay nada más triste que eso. Para mí. ¿Por qué? Porque uno se encuentra no solo con un tumulto de personas y tal vez en su ajetreo usted camina, hermanos, es gente para allá, para acá, negocios de todo tipo y usted ve cosas hasta malas, hasta se puede apreciar en ciertas áreas de San José, prostitución, drogas, indigencia, delincuencia. Usted anda con temor, la billetera se las pasó de la bolsa de atrás, se la pasó adelante, anda con el bulto adelante y no lo anda atrás, todo en una pura nervia, ese montón de gente, pero aún así a la gente le gusta ir a hacer compras a San José. Corinto tenía la particularidad de que era así de gente. El asunto con Corinto es que Corinto recibía personas de diferentes nacionalidades. Contaban con dos puertos cercanos. Y esos puertos permitían que hubiera una fluidez excesiva de personas. Corinto, trate de imaginar Corinto. Quiero que conforme lo voy describiendo lo lleve a su mente. Era un centro comercial estratégico. Por eso en Corinto se buscó proporcionar una gran cantidad de placeres a los visitantes internacionales y a todos los que decidían establecerse en Corinto. Corinto fue una de las ciudades más grandes del mundo romano y una de las más corruptas. Si podemos compartir la primera imagen, Gabo, ¿me ayudas? Sería buenísimo. Si podemos compartirla como para tratar de hacernos una idea. Era una ciudad corrupta. Ya casi. Sí, ok, perfecto. Gracias, Gabito. Una ciudad corrupta, ubicada entre dos puertos que se llamaban Leseo y Cencrea. Era una ciudad licenciosa, era una ciudad inmoral, era una ciudad
donde los griegos inclusive le acuñaron un término y le decían corientiacetai, que significa corintizar, que significaba vivir a lo Corinto. Como que un grupo de personas decían, bueno, vamos a ir a Corinto y vamos a ir a corintizar. O sea, vamos a vivir en el desenfreno, vamos a participar de su embriaguez, vamos a participar de su lujuria, vamos a participar de sus fiestas y de sus excesos. Vamos a ir a corintizar. Eso es lo que significaba. Y para los griegos significaba este término una vida llena de promiscuidad y lujuria. En este lugar se realizaban Juegos Olímpicos. Entonces, supóngase ahora que el otro año será el Mundial en 3 naciones. ¿Cómo se van a poner esas 3 naciones con el Mundial de Fútbol el año que viene? Corinto era un lugar donde cuando se hacían los juegos recibían muchas personas de otras partes. Entonces había una cultura de consumismo, había una cultura de mercado, y eso hacía que las personas llegaran a gastar su dinero, y Corinto se fortalecía a través de esta estrategia, lleno de lujuria, de embriaguez, de promiscuidad. Había también, habían templos paganos. Yo quisiera que puedan ver el círculo rojo, es el lugar donde se encuentra Corinto. Y vemos dónde está Roma, cómo se ubica, pero también vemos Tesalónica y vemos Filipos en la parte superior derecha. Todo eso es importante para comprender. Si vemos en la otra imagen, si se pudiera poner en la otra imagen podremos ver al otro lado, al otro extremo, Éfeso. No sé si la podemos colocar, si estará por ahí. Sí, ya la vamos a ver. Entonces, los viajeros cruzaban de Éfeso, que está del lado derecho, hasta Roma y pasaban por Corinto. Se pegaban la fiesta y después seguían su viaje. En Corinto le daban rienda suelta a toda su lujuria y a todo su desenfreno. Entonces, imagínense la clase de ciudad que era. Ahora, habían templos paganos, y estos templos paganos dedicados a la diosa Afrodita tenían alto contenido sexual, con su culto a la fecundidad, donde la prostitución tenía un papel importante. Había, hermanos, un desenfreno sexual, había muchísima embriaguez, había muchísimo consumismo, había muchísimo para deleitarse en los placeres de la carne. Sin embargo, en dicho lugar, Dios tenía un plan. Acá podemos ver Éfeso, vemos Filipos y cómo podían inclusive viajar por Filipos, Berea y pasar por Corinto y se iban hasta Roma. Corinto contaba en ese lugar con 2 puertos, y esos 2 puertos, los que ya mencioné, se prestaban para que los viajeros pudiesen llegar ahí, tener un descanso, como les digo, disfrutar de esos deleites y continuar. Pero Dios, en medio de una ciudad perdida en corrupción y en lujuria, tenía un plan. Hechos capítulo 18, vaya conmigo. Hechos capítulo 18, y si me regalan agüita se los agradezco muchísimo. Una agüita para aflojar aquí la garganta, no vaya a ser que me quede pegado. Hechos capítulo 18, verso 1. Me dice amén cuando lo tiene. Amén. Dice, después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Nuestro hermano Gabriel estuvo predicando de cuando Pablo llegó a Atenas, que predicó al Dios no conocido. No sé si recuerdan el sermón. Después de ese suceso, después de estar en Atenas, Pablo se fue a Corinto, verso 2. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer. Pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Verso 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Vamos a ver, yo supongo que el apóstol, gracias Mike, yo supongo que el apóstol Pablo salía de la sinagoga y se topaba en el camino, como se puede topar uno en San José Centro, todo el desenfreno que ofrecía la ciudad. Todo el desenfreno que había. Verso 6.
Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Por medio de una visión, dice, durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo. Es lo que le dice el Señor a Pablo: y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo, vea esto, mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pablo iba a enfrentar oposición como en todo tipo de lugar. Pablo veía el desenfreno de Corinto. Pablo estaba viendo todo lo que pasaba, pero Dios le dice a Pablo: Pablo, continúa, porque ahí yo tengo pueblo. Entonces Pablo se quedó 1 año y medio. Vamos a ver, el que se quedó ahí no fue, hermanos, no fue el pastor David, no, fue el apóstol Pablo que se quedó ahí. Pablo se quedó en Corinto por 1 año y medio, esto durante su segundo viaje misionero. En primera instancia, Pablo estuvo ahí todo este tiempo. Debido a esto, debido a esta estancia de Pablo en ese lugar, Pablo tenía razones para esperar que los corintios tuvieran cierta madurez espiritual. Se esperaba que, bueno, después de que Pablo les predicó 1 año y medio, ellos tuvieran un comportamiento ejemplar. Sin embargo, alrededor de 2 o 3 años después, cuando Pablo ya no estaba en ese lugar, en su tercer viaje misionero, mientras estaba en Éfeso, escribió la carta a los corintios, en respuesta a una serie de problemas, como ya les mencioné. ¿Qué problemas se enfrentaba la iglesia de Corinto? Solo los voy a citar y no los vamos a desarrollar hoy, sino en el transcurso de la serie. Los problemas que enfrentó: 1, la división; 2, el abuso de los sacramentos, incluyendo la cena del Señor; 3, desorden durante los servicios de adoración; 4, una confusión teológica sobre algunas doctrinas; 5, un ejercicio inapropiado de la libertad cristiana; 6, abandono moral; y 7, ascetismo insano. Todos este tipo de problemas son abordados en toda la carta, pero junto a estos problemas se seccionó en 2 partes la población de la iglesia. Algunos pensaban que era permisible, que era necesaria una relación íntima con los pecadores, y otros decían: no, tenemos que aislarnos de ellos para preservar la santidad. Ahora, quiero retomar así, pero por encima, los principios, muy por encima, los principios que mencionó nuestro hermano Héctor en el sermón anterior. En Corinto, al haber una iglesia, hay una comunidad, ¿no? Es una comunidad de creyentes. Esta comunidad está unida por algo en común. La palabra comunidad vimos que se refiere a un grupo de personas que comparten intereses, objetivos, valores o características comunes y que interactúan entre sí de manera regular. La comunidad puede ser definida por una ubicación geográfica, están en el mismo lugar, intereses compartidos, buscan lo mismo, objetivos comunes, una cultura o identidad. Esta comunidad puede estar formada por personas que comparten una identidad en común. Ahora, Pablo escribe a una comunidad de fe ahí en Corinto, compuesta por judíos y griegos. Ellos son llamados como comunidad, unidos como comunidad, a vivir separados del deleite y el placer pagano, inmoral, sexual que hay en Corinto. Pero Pablo arranca la carta demarcando algo muy importante.
No el concepto precisamente de comunidad, aunque está ahí, lo podemos inferir, sino la identidad de cada uno de nosotros, de cada creyente. Todos nosotros contamos con una identidad en medio de esa comunidad. Y Pablo demarca esa identidad. Si usted revisa su cédula de identidad y usted está en otra nación, lo que se necesita para identificarse como costarricense se encuentra en su cédula. Todo lo que está en su cédula, sin importar en la parte del mundo en la que usted esté, todo lo que se necesita para constatar que usted es tico, está en esa cédula. Ese es su documento. Eso lo identifica a usted. La identidad, según la Real Academia Española, se define como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Todos nosotros tenemos una identidad. La pregunta que vamos a ir abordando es: ¿cómo se ha construido nuestra identidad? ¿A la luz del pensamiento de este mundo o a la luz del Evangelio? Pablo comienza demarcando esto. Vamos al verso 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, que Sóstenes era un colaborador de Pablo, nuestro hermano. Viene en el verso 2 la primera característica: a la iglesia de Dios. 1, que está en Corinto. 2, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. 3, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte. 4, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos la iglesia de Dios, santificados, llamados a ser santos, que invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva a nuestro primer encabezado. Dios provee en el Evangelio una identidad para su pueblo. Y todos podemos en este punto pensar: no, pastor, mi identidad es completamente definida por el Evangelio. Pero yo quiero que sometamos esto a un análisis. A través de varias ilustraciones, yo quiero que nosotros reflexionemos si nuestra identidad dentro de la comunidad de fe está constituida por las características que el Evangelio nos ha otorgado. Nuestra identidad. ¿Cómo define Pablo el Evangelio? En esta misma carta, en el capítulo 15, verso 1, Pablo les dice: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser de que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El anuncio de aquella simiente en Génesis 3 que vencería a la serpiente llegó. Y entonces esa simiente murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día. Y Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Los que hemos creído en Cristo somos hijos de Dios. Se nos dio una identidad. Somos la iglesia de Dios, somos los santificados, somos llamados a ser santos y somos los que invocamos el nombre de Cristo. Pero quiero que ahora hagamos un análisis de nuestra identidad. La identidad hoy en el mundo se define bajo el marco o la sombrilla o la luz de la ingeniería social. La cultura es modificada. Las costumbres, las tradiciones, la forma en la que nosotros hacemos las cosas. Nosotros debemos reconocer
que estamos contaminados con lo que se nos ha impuesto. Quiero tratar de probar esto. Hablaba con un hermano y me decía el hermano: David, es que es todo lo que está en trending. Trending, ¿qué es eso? Lo que está en tendencia, es lo que está en tendencia, me dice el hermano. Trending, para que lo apunte. Cuando nosotros somos jóvenes, éramos jóvenes, cuando yo fui joven, yo empecé a escuchar cierta música y empecé a vestir de cierta manera. Escúcheme bien, la música empezó a definir mi identidad. Entonces, en ese tiempo usábamos los pantalones así caídos, el boxer afuera, la camisa, los zapatos grandes, la gorrilla para atrás. Hermano, yo así flaco, parecía un gancho con la ropa guindando. Mis hermanos, el contexto de música empezó a moldear mi comportamiento, empezó a moldear mi manera de vestir, mi corte de pelo, todo lo que yo tenía en mi cuarto pegado, lo que yo empecé a abrazar. Porque me era impuesto, porque me estaban diciendo cómo yo debía comportarme. Vean un ejemplo, vean la moda. Pastor, es que eso no se le ve bien. Voy a poner un ejemplo, hipotético. Pero ¿por qué no se me ve bien? Porque es que eso ya no se usa. ¿Quién dice? ¿Quién dice que ya no se usa? No, la moda. Estamos contaminados, escúcheme bien, estamos contaminados. Piensen esto, la moda dice que ya no puedo usar las mangas largas, ya no puedo. Entonces hay personas que se deshacen de sus prendas, que están completamente nuevas, para adquirir otras prendas, porque están a la moda. ¿No estamos contaminados? Eso define cómo gasto mi dinero. Eso define con qué motivación yo trabajo. Eso está influenciándome a mí. Eso, cuando me paro frente al espejo, cumplo con el estándar que dice la moda, entonces yo me siento bien. ¿Quién dicta esa norma? ¿Quién dicta cómo nosotros debemos vestir? ¿Quién lo dicta? Vean ahora, se puso de moda el reloj inteligente. Entonces todo el mundo anda con el reloj cuadradito así. Y me da risa en el trabajo porque yo le digo: ¿para qué usted usa ese reloj? Es que este reloj me mide los pasos, me mide el pulso, y cuando uno hace ejercicio, este reloj. Y yo le digo: ¿y usted usa todo eso? No, yo no lo uso. Entonces, ¿para qué lo tiene? No, entonces, ¿para qué lo usa? No, yo veo la hora y nada más me llegan aquí los mensajes. Hermano, se puso de moda. Tiene un montón de funciones y la gente no las usa. Es más, algunos ni saben cómo se usa. Esto, mis hermanos, debe llevarnos a pensar, y quiero dar otra ilustración. Nosotros fuimos a una casa de unos hermanos que no son de la congregación local y tenían la casa pintada de cierta manera. Y entonces la señora pues le dice a mi esposa: no, es que nosotros estábamos viendo a ver qué colores le poníamos a la casa, pero bueno, al final nuestra hija joven nos dijo que utilizáramos estos colores porque ahora todo es sobrio. Y sí, hay algo que se llama la psicología del color. Y hay colores que le llaman sobrio, que es deprímase. Enférmese con esos. Esa es como la tendencia, el trending. Ese es el trending. Entonces, conociendo yo previamente la psicología del color, porque yo quiero que usted sepa esto como añadido, los colores que usted tiene en su casa influyen en su ánimo y en sus conductas. Influyen, infieren en usted. Entonces, a la luz de esos estudios acerca de la psicología del color, nos explicaba el pastor Miguel Núñez en la clase que inclusive el pensamiento posmoderno hace que las cortinas de la casa ya sean lo más parecidas a la pared, como para que ya no se definan tal cuales son, porque ya nada tiene que definirse tan estructuradamente. Ahora todo es abstracto, no tiene forma. Ya ahora no es hombre y mujer, ahora es no binario.
Entonces, todo ese pensamiento está contaminando, ¿sí? Escúcheme bien, contaminando. Quiero poner otro ejemplo, voy a poner varios, aquí que voy para adelante. En el deporte, ya las personas no hacen deporte solo por salud. Ahora tienen que alcanzar un cuerpo realmente tonificado y rayado sin importar si la salud está en juego. Tienen que alcanzar eso. ¿Por qué? Porque ¿quién lo dice? ¿Quién dice que yo tengo que tener un cuerpo de cierto? ¿Quién lo dice? A ver, ¿dónde está la norma? A ver, que me digan, ¿dónde está escrito? ¿Quién lo dice? La misma cultura está contaminando el pensamiento y define cómo nosotros vivimos. ¿Qué hay que hacer para tener un cuerpo de esa forma? Escúcheme bien, para tener un cuerpo de esa forma hay que tener un estilo de vida. Va a cambiar toda mi manera de vivir. Mis hermanos, ya no se trata solo de salud, sino cumplir con el estándar que me dice, ¿quién? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué tengo que hacer lo que me dice la cultura? Voy a poner otro ejemplo. Viene el Viernes Negro. Hermano, las filas de gente en el Viernes Negro, creyendo que las cosas están más baratas, ignorando las estrategias de mercadotecnia y toda la forma en la que se burlan del consumidor. Todo mundo, compremos porque todos compran. Como todos compran, entonces todos compramos. Vamos, como locos. No, es que fulano va para allá. Entonces vámonos todos. No saben ni por qué. No han visto ni los precios, pero ahí están haciendo fila. De un día para otro. Familias que tienen que ver qué hacen. ¿De dónde se sacan plata para el 15 años de la hija? ¿Dónde está la norma? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde dice? En el 15 años de su hija usted tiene que gastar todo el dinero que pueda para que ella sienta que tiene dignidad. ¿Dónde está esa norma? ¿Dónde está escrita? Hermanos, escúcheme, lo acepte usted o no, estamos contaminados por el pensamiento de este mundo. Le guste a usted o no, o lo acepte o no, estamos contaminados. ¿Quién dicta nuestras normas de conducta? ¿Quién define nuestra identidad? La cultura, mis hermanos, tiende a ser modificada por muchos factores que tenemos a nuestro alrededor. Nuestros valores, creencias, normas, tradiciones, lenguaje y costumbres llegan a cambiar. La cultura modificada según el trending puede ser, escúcheme bien, según las tendencias, puede ser discriminatoria. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser discriminatoria? Todos estos cambios producen en medio de una comunidad afinidades. ¿Por qué? Porque si un hermano abrazó uno de los elementos mencionados, ese hermano se va a entender con el otro hermano que abrazó exactamente lo mismo. Y muy probablemente cuando estos dos estén juntos, el otro hermano que no abrazó ese principio es un alienígena que no se puede acercar a esa conversación, porque no abrazó esos principios. Esto puede ser discriminatorio en ciertos contextos. Muchas de estas afinidades condicionan las relaciones que yo tengo con los otros a mi alrededor. Las condicionan. Estas afinidades producen que los miembros de la comunidad tengan la capacidad de reunirse con unos y compartir con unos, pero con los otros no. Porque la cultura le ha provisto lo necesario a este hermano para que abrace todos esos principios que el mundo le está dando en esa afinidad que le gusta, que lo atrae. Los que están a la moda, aquel no, porque aquel no ve el pantalón que anda, pobrecito. Pero ¿por qué pobrecito si el pantalón está bueno? ¿Acaso anda lleno de huecos y nada más que no está a la moda? Pobrecito el hermano, no puede comprarse un pantalón, una camisa. Hermano, pero si la camisa no tiene huecos, ¿por qué se tiene que comprar otra? ¿Quién dice? ¿Dónde está la norma? A ver, sáqueme el papel que dice. Pongamos atención a esto.
los que tienen mis gustos, las preferencias que yo, los que están fit, los que son atléticos. Vea lo que pasa en los colegios. En los colegios, al igual que en muchos trabajos también, el atlético sobresale porque es superior. Entonces, muchos jóvenes están buscando practicar un deporte no porque les guste el deporte, sino porque quieren sobresalir. Entonces, al chiquillo que es atlético le sale una novia así. A la chiquilla que es atlética le sale así los chiquillos, porque son superiores. Y muchos jovencitos optan por tomar el deporte por esto. Algunos pueden decir, bueno, mi estatus económico me hace a mí sentir diferente. Y en este sentido del estatus económico, no solo nos podemos ver seducidos a despreciar al que no tiene, sino que el que no tiene cae en el papel de víctima. Víctima. Cae en el papel de víctima y entonces no se junta con el que tiene, porque él tiene y yo no tengo. No, mis hermanos, esto no debe ser en medio de una comunidad. Los que pueden darse los gustos, los que pueden hacer ciertas cosas, los que pueden hacer lo que yo puedo hacer, los que pueden comprar lo que yo puedo comprar o los que pueden ir donde yo quiero ir. Todas estas cosas, escúcheme bien, afectan directamente nuestra manera de vivir. Nosotros podríamos, debido a la cultura impregnada en nosotros, estar fomentando la división, influenciados por estas afinidades que la cultura nos ha impuesto. Entonces, hay hermanos que podrían decir, es que yo no me puedo reunir con tal hermano porque es que no tenemos nada en común. No, sabe un momento. Time out, sabe. ¿Cómo no tenemos nada en común? Todos nosotros tenemos la misma identidad en Cristo. Y el Evangelio es lo que nos une. Todos ustedes saben, mi hermano Gabriel le encanta el fútbol. Y a mí me encanta otro deporte. Pero a Gabriel y a mí no nos une el deporte, nos une Cristo y su Evangelio. Todos nosotros somos uno. Una unidad que debemos mantener. En el Evangelio todos tenemos algo que nos une. Una identidad establecida que Dios ha dado a su pueblo. Una identidad que no es condicionada por la cultura ni por el pensamiento de este mundo. Esta identidad debería permitir que como comunidad nosotros seamos uno. Donde no existe una clase social, no existe una apariencia física, no existe una moda impuesta, no existen cánones estéticos, sino Cristo en nosotros viviendo en amor. Nosotros debemos reconocer que la cultura ha moldeado nuestra identidad. Para muestra un botón, que cuando la persona se preocupa mucho por su cuerpo, y su cuerpo no está como dice el mundo que tiene que estar, esa persona se ve afectada emocionalmente. ¿Dónde está la norma? ¿Dónde está la regla? ¿Quién la impuso? ¿Quién impuso que usted tiene que usar esa ropa? ¿Quién le impuso que tiene que usar ese peinado? ¿Quién se lo impuso? El mundo. No estoy diciendo que usted tiene que venir como un loco, ni que no estoy diciendo eso. Lo que estoy tratando de mostrar es que el mundo tiene una injerencia en nuestra identidad y nuestra identidad moldea toda la manera de vivir que yo tengo. Las personas que adquieren una disciplina fitness deben entrenar por lo menos 2 veces al día y hacer una inversión muy costosa económicamente para mantener una dieta con 0 grasas, 0 gluten y 0 azúcar. Y si usted ha intentado comprar productos de este tipo, sabe que son muchísimo más caros. Y hay personas que viven únicamente para cumplir el estándar que se les ha impuesto en el mundo. Y no estoy diciendo que hacer ejercicio está mal, haga ejercicio y cuídese y todo eso está bien. Pero ¿qué está moldeando su manera de vivir?
¿Qué lo moldea? Una identidad en Cristo nos lleva a vivir diferente. Pablo demarca, iniciando la carta, la identidad de los corintios con una sabiduría de Dios tremenda. Porque la identidad en el Evangelio nos llevará no solo a vivir en comunidad, ejercitándonos los unos a los otros, que fue lo del sermón anterior, sino que también nos llevará a no estar divididos. Si yo entiendo quién soy en Cristo, yo no voy a vivir en división con mis hermanos. Yo voy a practicar fraternalmente el amor con mis hermanos. Voy a estar atento, voy a servirles como comunidad. No vamos a usar mal la libertad cristiana. No vamos a caer en inmoralidades. Tener claro quiénes somos en Cristo nos llevará como comunidad a vivir bajo el orden de Dios en todas las áreas, ejercitándonos los unos a los otros. La primera característica que Pablo utiliza es la iglesia de Dios. Eso somos, la iglesia de Dios. ¿Quién define cómo vive la iglesia? La Escritura. ¿Quién define qué nos debe gustar y atraer? La Escritura. ¿Quién define dónde deben estar nuestros afectos? La Escritura. La Escritura define qué nosotros debemos amar. Somos un grupo como iglesia de Dios de personas unidas por la fe en Cristo. No es un edificio físico ni una institución, es una familia. Nosotros somos la familia de Dios. El hermano que usted tiene a su lado es su familia. No importa cómo se peine, cómo se vista, qué le guste o no, es su familia, es su hermano. Somos una familia compuesta por todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. La iglesia, esta familia, inició en el Pentecostés, según comentaba también nuestro hermano Héctor, y ha crecido conforme el Evangelio se ha expandido por todo el mundo. Esta familia es tanto local como universal. Si usted va a una iglesia en otro continente, allí usted se topa a su familia. Ellos son su familia, son sus hermanos. Y esto sí lo testifico, los que hemos tal vez podido predicar en otros países o en otros lugares. Cuando uno llega y les dice, hermanos, no importa en el lugar que estemos, ni la distancia que exista, nosotros somos hermanos. Y la gente sonríe y lo ve de una manera muy linda porque es alguien que viene de otro país, de otro lugar, pero nos une el Evangelio. Nosotros somos la casa de Dios, el lugar, mis hermanos, donde Dios habita. Somos nosotros. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Mis hermanos, hoy pertenecemos a una comunidad de fe. Esta comunidad que podemos ver hoy pertenece a un reino. Colosenses capítulo 1 verso 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nosotros debemos vivir bajo los lineamientos de este reino. Entonces somos la iglesia de Dios, Él vive en nosotros, somos una familia, estamos unidos, pero también Pablo dice que somos santificados y llamados a ser santos. Hermanos, está hablando de nosotros. Nosotros somos la iglesia de Dios, no lo éramos, pero gracias a Cristo, gracias al Evangelio, hoy lo somos. Y eso debe animarnos mucho. Pero también, no solo somos iglesia, y qué bonito decir, ok, soy parte de la familia, qué hermoso, qué lindo. Pablo da más descripción y dice, santificados y llamados a ser santos. El concepto santo, lo he mencionado muchas veces, de manera primaria, significa separado para algo especial o separado para. En un contexto de nosotros terrenal, somos separados para Dios. Dios es santo porque Él está
separado de su creación como un Dios único, soberano, majestuoso, y en todo lo creado no hay un Dios como Él, no hay un Dios como el Señor. Él es santo por eso, y nosotros en nuestro contexto somos separados. Ok, somos familia, qué lindo, nos amamos los hermanos, la iglesia de Dios, Él habita en nosotros, pero Él nos separó para vivir para Él. Y el concepto secundario de santo es moralmente perfecto, que Dios es moralmente perfecto, pero nosotros, estando separados para Dios, somos llamados a vivir buscando la moral de Dios. En este contexto, estas palabras significan apartado en salvación del pecado para vivir en Cristo. Esto quiere decir que tenemos que pensar lo que Dios piensa y desear lo que Dios desea. Por eso nosotros no gastamos la provisión como la gasta el mundo. Por eso nosotros no gastamos en las cosas del mundo como lo hace el mundo. Porque nosotros no somos como el mundo. Por eso nosotros no vivimos en el consumismo pleno. Porque estamos separados para vivir para Dios en toda nuestra manera de vivir, incluyendo sus finanzas. Cada vez que vaya a botar una prenda porque pasó de moda, considere si usted está actuando sabiamente. Conozco personas, algunos saben, familiares que, hermanos, desechan la ropa nueva. Yo le digo, pero ¿por qué hace eso? No, es que ya pasó, pero lo usó como unos meses y lo usó como 2 veces. Sí, pero es que ya pasó de moda. Hermanos, el mundo es así, desperdiciado. El mundo vacía, desperdicia. Nosotros no debemos ser como el mundo. No caer en esa línea de pensamiento. Solo estoy ilustrando. El trato para con los demás ya no es discriminatorio como antes sin Cristo. Ahora yo estimo a los demás como superiores a mí mismo. Ya no hago a un lado a los demás porque no le gusta lo que a mí me gusta, no viste como yo visto, no piensa como yo pienso, ya no. Yo veo a mi hermano como superior a mí mismo, en un mismo sentir. Nos une el Evangelio, nos une Cristo que nos rescató, somos lo mismo. Es lo mismo compartir con mi hermano, mi hermana que tiene una edad de 60, 70 años, como con un joven que tiene 20 años. Y a mí me han dicho, pastor, es que eso usted puede porque usted es el pastor. No, mis hermanos, no es eso. Es que hay algo que nos une, es el Evangelio. No importa la edad, no importa. Y ahí la riqueza de los grupos en casa. Diferentes edades, diferentes contextos, diferentes formas. El Evangelio nos une. Es eso lo que nos hace uno. Recordemos cómo en Deuteronomio, desde el antiguo pacto, Dios separó a su pueblo para que fuera santo y le dijo: sigan mis estatutos y mis decretos para que todo el mundo vea quién soy yo. Esta será su sabiduría y su inteligencia, un pueblo apartado y separado para Dios. Hoy nosotros como su iglesia, alcanzados por las promesas hechas a Abraham, en donde somos bendecidos por la obra de Cristo, nosotros somos el pueblo santo. Un pueblo separado para. Ahora, hay 3 etapas de santificación como un pueblo separado. Y usted está involucrado en esto. Yo no sé si usted ha pensado que se dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿por qué no se dice Padre Santo, Hijo Santo y Espíritu Santo? No es precisamente por la santidad, que obviamente está en el Padre y está en el Hijo, sino por la obra que hace el Espíritu de santificarnos a nosotros. El Espíritu que Dios nos ha dado, producto del Evangelio, nos está santificando. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? Hay 3 posiciones. Cuando el Señor nos rescata, y usted está metido aquí, usted no es ajeno a esto, hay una santificación posicional. El Señor me separó para que yo viva para Él. Eso está claro. Somos su iglesia, somos su pueblo, somos sus hijos. Aquí estamos posicionados. Y en 2 de Timoteo 1:9 dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Pero también
Este es el primer paso cuando llegamos a Cristo. Después de escúcheme bien, usted está metido en este otro, hay una santificación progresiva. ¿Qué significa esto? Que Él nos separó para Él, pero que no solo nos separó, sino que nos va transformando poco a poco, cada vez más a la imagen de su Hijo. Entonces, si esta santificación es progresiva, quiere decir que aquello que el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, se cumple porque yo cada vez me voy pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo. Él me separó y yo me voy pareciendo más a Él. Lo extraño es que hay casos donde pareciera como que el Señor los separó, pero no se parecen nunca a Jesús. Y esas personas piensan que el Señor de verdad les ha separado, pero no. Esas personas necesitan un arrepentimiento genuino, correr a la cruz de Jesús para que el Señor no solo los coloque en esta posición de santos, sí que no es moralmente perfecto, sino que es separado, que los coloque en esa posición para crecer en aquella moral que nos hace ver como Cristo. Y la tercera parte de la santificación es la santificación completa, cuando somos transformados del cuerpo de la humillación nuestra. En esta santificación posicional que estamos hoy, dice la palabra en Filipenses 2:12: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. El Espíritu Santo santifica a los creyentes, hace una obra en el creyente, entendiendo que el Señor nos ha llamado a ser santos, mientras que a su vez, como un trabajo en conjunto, debemos trabajar con el Espíritu Santo para ir creciendo a la imagen de Jesús. El Señor nos ha dado su Espíritu y nos ha capacitado y habilitado para que en medio de este caminar progresivo, yo eche mano de los medios de gracia que Él me ha dado, como la oración, como la palabra, como la comunión, como la iglesia, para que yo vaya creciendo. ¿Cómo yo voy a crecer a la imagen de Jesús? Como decía mi hermano Héctor, si no interactúo con mis hermanos. ¿Cómo voy a crecer si no tengo una vida de oración? Si yo no me derramo delante del Señor, clamando, orando y teniendo un vínculo con Él. ¿Cómo yo voy a crecer en santificación si yo no tengo una relación con la palabra? No podemos. Debemos exponernos al proceso de santificación en toda gracia. El decir, no quiero compartir con mis hermanos, es exactamente lo mismo que decir, yo no quiero leer la palabra. Yo no quiero orar. Yo no quiero el proceso de santificación, pero el Espíritu Santo que yo tengo adentro me está capacitando para que yo lo haga. Hasta que un día lleguemos a la santificación completa. Porque nuestra ciudadanía, dice Pablo en Filipenses 3:20, ¿está dónde? En los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo del estado de humillación conforme al cuerpo de su gloria por el ejercicio de su poder. Esto nos lleva a nuestro segundo y último punto. La identidad otorgada en el Evangelio nos lleva a vivir adorando a Dios con nuestra vida. Con todos, dice Pablo, los que en cualquier parte, ¿quiénes están en cualquier parte? Todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa invocar el nombre del Señor? ¿Qué significa? ¿Qué es invocar el nombre del Señor? ¿Qué piensan? ¿Acaso es como en las fábulas que se invocaba para llamar a alguien? Yo invoco a fulano para que fulano aparezca. ¿Qué es invocar el nombre del Señor? ¿Qué significa eso? Según la Real Academia Española, es llamar en solicitud de ayuda de manera formal o ritual. Nosotros, ¿me escuchan? Sí, ¿me escucha? Sí.
nosotros invocamos el nombre de Cristo. En la antigüedad, invocar el nombre de alguien equivalía a contar con su poder y su presencia. En el contexto bíblico, invocar el nombre del Señor se refiere a adorar y confiar en el Dios verdadero, situándose en la línea de creyentes que temen al Señor. Invocar el nombre del Señor, dice Jeffrey Niehaus en Teología Bíblica, invocar el nombre del Señor implica tener una confianza decidida en Dios como Salvador y una comprensión de su naturaleza revelada. Nosotros, mis hermanos, adoramos y confiamos en el Dios verdadero. Tener nuestra identidad clara, no moldeada por el mundo, sino por el Evangelio, nos llevará a tener una vida de completa adoración. El tener la identidad clara nos llevará a reposar en las riquezas del Evangelio. En el tiempo de aflicción, nosotros convertimos las preocupaciones en motivos de oración. Por nada se afanen, si no sean conocidas todas las peticiones en toda oración y súplica con acción de gracias. Teniendo una identidad en Cristo bien clara, tendremos una genuina comunión. Tendremos una adoración corporativa, donde juntos cantaremos a una sola voz al Señor. Esto nos llevará a gozar de la libertad cristiana, nos alejará de la inmoralidad y nos llevará a parecernos a Cristo. Esto nos llevará a ser influenciados por Él y no por el mundo. Mis hermanos, la influencia de la iglesia o la influencia que está sobre la iglesia debe ser Cristo y su carácter, no lo que el mundo dice, no lo que el mundo piensa. Es más, sus hijos necesitan lo que Dios dice que necesitan. Nos preocupamos mucho por lo que necesitan nuestros hijos, los padres. Dios, me decía una vez que conversaba yo con André, ella me decía que leyó una frase que se me quedó aquí grabada: Dios cuida de nuestros hijos mejor de lo que nosotros lo hacemos. ¿Qué está influenciando a nuestros hijos? ¿El Evangelio, las palabras que les predicamos o el mundo? ¿Hasta dónde hemos permitido que el mundo gobierne? ¿Hasta dónde nosotros hemos sido un modelo que muestra ser influenciado por todo el pensamiento de este mundo? Y entonces nuestros hijos adoptan ese patrón y ellos son influenciados por el mundo también. Y muchas veces, aunque los padres no ejerzan ese patrón de influencia o no reciban ese patrón de influencia del mundo, los hijos se ven expuestos en sus colegios, en sus universidades y en sus escuelas. Pero nosotros no podemos pensar que nosotros estamos súper separadísimos del mundo, sin ser influenciados por todo lo que el mundo dice. ¿Quién dice que yo tengo que hacer esto o lo otro? ¿Quién lo dice? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Cuál es la convicción detrás? Nosotros debemos de ser influenciados por el Evangelio, y Pablo cierra diciendo: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, en este saludo inicial. Pablo demarca la identidad como un sello, como punto de partida, porque todo lo que Pablo va a empezar a decir en la carta no se puede practicar si no tenemos esta identidad. La carta va dirigida a todos los que tienen esta identidad, escúcheme bien, y el que no tiene esta identidad no puede vivir como esta carta dice que hay que vivir.
No puede tener comunión con los hermanos, no puede alejarse de las cosas de este mundo. No puede, porque es necesaria una identidad. La identidad es el punto de partida. Si el evangelio no la transforma, nosotros no podemos agradar al Señor. No podemos ser imitadores de Dios. Tiene que cambiar nuestra manera de pensar. No se conformen a este mundo, dice Pablo en Romanos, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Ya se renovó. Cambien su manera de pensar. Cámbienla. Nuestros afectos se inclinan a lo que Dios quiere y no a lo que el mundo quiere cuando ha obrado el evangelio en nosotros. Mis hermanos, nosotros no vivimos para satisfacer todas las cosas que este mundo nos dice que tenemos que tener. No vivimos para eso. Nosotros vivimos para la gloria de Dios, sin importar si tenemos o no. Pero el mundo dice, tienes que tener esto, tienes que vivir de esta forma, tienes que hacer esto como dice aquí, tienes que... No, hermanos, no podemos pensar así. No podemos. Y repaso los encabezados. Dios provee en el evangelio una identidad para nosotros, para su pueblo. 2, la identidad otorgada en el evangelio nos lleva a vivir adorando a Dios con nuestra vida. Una vez que el evangelio obró, mis hermanos, viviremos como la palabra dice que debemos vivir. Y cerramos diciendo que Pablo demarca la identidad de los corintios otorgada por el evangelio como el punto de partida. Hoy esta introducción es el punto de partida. Las próximas semanas estaremos ya abordando los problemas que Pablo ataca, empezando por la división, separación entre hermanos, hermanos que no quieren estar con otros hermanos porque dicen, es que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, a mí me gusta esto, a mí me gusta el otro. Entonces nos separamos porque entonces no tenemos afinidades. Es que ese hermano tiene esta forma de ser, esa hermana tiene esta forma de ser, pero hermano, nos une el evangelio. No hay separación, somos uno. Somos uno en el evangelio. ¿Qué es eso de que me junto con el uno y con el otro no me junto? ¿De dónde sale eso? Sino del corazón, como dice Santiago. Las divisiones salen del corazón de ustedes. Pero ya lo veremos. Debemos recordar nuestra identidad a fin de vivir según la voluntad de Dios, para con todos los llamados a ser santos según su palabra revelada. Mis hermanos, nosotros no debemos vivir como ratones de laboratorio, corriendo en una ruedita, tratando de alcanzar lo que el mundo dice que tenemos que alcanzar. Al infierno el mundo con el mundo. Todos esos pensamientos. No, mis hermanos. No, mis hermanos. Pastor, es que yo tengo sueños. Usted tiene, ok, muy bien, qué bonito que tenga sueños. ¿Glorifican a Dios esos sueños? ¿Son los sueños que Dios puso en su corazón? No, es que yo sueño porque, hermano, escúchenme. El hombre es destinado a vivir para la gloria de Dios, no para su propia gloria. Y este es un mensaje que al hombre que ama este mundo no le gusta. Pero aquel que es la iglesia de Dios, que es santificado, que es llamado a ser santo, que invoca el nombre del Señor, entiende y comprende que su vida no le pertenece, que le pertenece al Señor, que somos su propiedad y que debemos vivir para Él en todo lo que nosotros hacemos. ¿Glorifica al Señor lo que usted quiere hacer? ¿Está tomando en cuenta a Dios para hacer lo que quiere hacer? Señor, me llegó esta provisión, dime qué quieres que tú haga. Eso se le pregunta a Dios. Oramos al Señor y le decimos, Señor, provéenos más para bendecir a los que no tienen. Señor, de verdad, yo sé que tengo una identidad en ti y yo quiero tomarte en cuenta, quiero tomar una decisión, pero primero quiero saber si mi decisión le conviene al avance de tu reino. Porque si lo que voy a decir no le conviene al avance del reino, Señor, yo no lo quiero hacer.
Pero tomamos decisiones y hacemos cosas. Y compramos y consumimos. Y vamos y traemos y jalamos. Todo. Y no buscamos la gloria de Dios. La identidad que tenemos en el Evangelio nos lleva a vivir bajo el orden que Dios ha establecido. Y cuando nosotros leemos los Corintios, nosotros nos escandalizamos. ¡Qué barbaridad todo lo que vivían los corintios! Pero todo eso que está pasando ahí nos va a mostrar a nosotros que nosotros no estamos muy lejos de los corintios. Y que la cultura ha permeado nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de decidir, nuestra manera inclusive de salir a San José a comprar. La manera en la que yo entro a un mall es como un pueblo santo, porque no estoy diciendo que no vaya al mall, no es eso, pero es como un pueblo santo separado para Dios cuando yo entro ahí y veo todo, o es como un hombre de este mundo que si tuviera todo el dinero en la bolsa lo despilfarra en cada una de las tiendas. No, pero pastor, yo no hago eso, sí, porque no tiene la plata. Pero si la tuviera, ¿qué hace? Se compraría todo lo que desea. Que el Señor nos ayude a vivir para su gloria. Así